Bueno, continuemos. Vamos a ver entonces en el ejercicio que estábamos, como había pedido, voy a compartir con ustedes pantalla en el ejercicio que estábamos. Bueno, les decía algo importante. Depende mucho entonces aquí utilizar parte de esa ecuación contable que nosotros estamos elaborando. En las cuentas del patrimonio hemos pasado el primer elemento capital. Si usted se fija, el capital inicial con este capital final son el mismo valor, no ha cambiado nada. Lo que va modificándose es la utilidad del ejercicio que va apareciendo, al igual que también, según los datos del ejercicio, le había pedido que en los datos de ingreso, en la última partecita decía lo siguiente, decía, las reservas se darán por diferencia entre activos, pasivos, capital y utilidad del ejercicio. Por eso se lo aplicó de esa manera. Entonces, si yo quisiera obtener las reservas, hemos hecho aquí una diferenciación entre lo que es el total de activos, por algunos están ingresando, por eso me demoro un ratito. Ya, un momento, ya. Ahí decía, ¿no? Entonces, el total de los activos, 198,465, menos el total de los pasivos, 44,204,91, menos el capital de 139,000. Por favor, si alguien tiene activado el micrófono o a nadie les pido que desconecte, ¿no? Tendríamos entonces menos el capital, menos la utilidad del ejercicio, y por diferencia me dio aquí 0. Si hubiese salido algún dato, quedaría eso como parte de la reserva. Por el motivo del ejercicio que les doy, le pido posiblemente tener una reserva. Si no, caso contrario, también se obtendría a través de un porcentaje, pero de las utilidades anteriores. Sumamos las tres cuentas del capital, más la utilidad y más las reservas, sumado los tres valores, me daría el total del patrimonio. El total pasivos más el total patrimonio me está dando un total de 198,000, si sumado los dos, de 198,465,74. Ese sería el total, los pasivos y el patrimonio. La señorita que me preguntó, ¿está de acuerdo hasta ahí? ¿O alguna otra cosa que quería tal vez preguntarme? Sí, Licen. No, Licen, gracias, estoy bien. Ya, bueno, entonces, hasta aquí hemos concluido esta parte del total de los activos, que esta partecita, yo por ilustración le voy a poner aquí, tendría que ver las firmas del gerente y la firma del contador. Aquí voy a colocarle que este le denominamos como parte de la estructura económica de una empresa. Aquí voy a ponerle económica de una empresa, la parte de los activos. Y la parte de los pasivos y el patrimonio, le voy a colocar, esta le vamos a conocerle como estructura financiera de la empresa. Tenemos la económica y tenemos la financiera de una empresa. Económicamente, ¿cómo se haya estructurado los activos? O económicamente, ¿cómo se ha estructurado la empresa? Esa puede ser una pregunta para ustedes, señores y señoritas estudiantes. Económicamente, ¿cómo se haya estructurado la empresa? Usted me dirá, la empresa se encuentra estructurada con activos corrientes, activos fijos y si hubiera activos diferidos. No, si hubiera por acá otra cuantita. Entonces, activos corrientes, el valor de 120,162. Activos fijos, 78,303, ¿no? Y sumado me dio el total de activos. Esto económicamente como se ha estructurado. Así que tendría equipamiento y tendría dinero la empresa. Eso diríamos, ¿no? Y en cambio, en cómo se ha financiado este total de los activos que tenemos de 198,465, ¿cómo se ha financiado? Dice, ¿no? Me dice que una parte de este activo es con deuda. Por eso tenemos un total de pasivos o con deuda. El total de pasivos me da por 44,204,91. Y el total patrimonio me da, sería otra parte con capital propio. Este sería el capital propio de
154,260,83. Entonces, el activo se ha financiado una parte con deuda y una parte con capital propio. ¿Sí? Si nosotros en la práctica vamos a ver algo importante, yo le he dejado aquí una filita, ¿no? Voy a ampliarle un poquito más, pero una columna. Y esta columna le voy a ampliar un poco más. Es para que ustedes ya vayan de una vez tomando en consideración de que no solo únicamente van a trabajar con números también en términos porcentuales. Si yo le hiciera a este tipo de activo corriente, a este tipo de activo fijo, esos dos totales, les hago en porcentajes. Yo diría entonces coger el total de los activos corrientes que me da 120,162,49. Le voy a dividir para el total de los activos. En este caso me da 198,465,74 y le doy un enter. Aquí me da 0,6054. Ustedes simplemente pónganse en donde dice, aquí arribita tengo el símbolo porcentual. Le da un clic, entonces ahí en ese tipo y me da el 61%. Lo mismo vuelvo a hacer en activos fijos. Cojo el dato, pongo el signo igual, cojo el dato total de los activos fijos y le voy a dividir para el total de los activos. Para 198,461, pongo un enter, me da 0,39. Le pongo el símbolo porcentual y me da el 39%. Si yo tengo 61 más 39%, aquí tiene que darme la sumatoria de los dos porcentajes, el 100%. Dígame, señorita. Hija, disculpe, no sé si sea solo yo, pero yo miro como la pantalla congelada, no se mira nada. ¿No se mira? Voy a volverle a cerrar, ¿sí? Y vamos nuevamente a volverle a ver, ¿no? Me dicen ustedes. ¿Ahí sí pueden ver? ¿Sí? No dice. Ahí sí. Ahora sí ya se mira, pero no sé qué haría. Bueno, entonces tal vez como está ingresando. Pero ahí sí pueden ver, ¿no? Sí, ya. Vuelvo a repetir esta partecita. No se preocupen. Voy a volver a repetir esta parte porque es importante que lo que necesito con ustedes como administradores. Estaba colocado, voy a ponerle más arriba esto que no me estorbe. Estaba colocado una columna de esta manera. Así está colocado, ¿no? Fijarás en ustedes. En esta columna que tengo la columna G, amplíele un poquito más, ¿ya? Y ahí vamos a hablar que no solo únicamente vamos a expresar en términos numéricos, como tengo 120,162 de activo corriente. Activo fijos tengo 78,303,25. ¿De acuerdo? Primero identifiquen esos valores. Y tengo con esto un total de activos de 198,465,74. Hasta ahí estamos, ¿no? Vuelvo nuevamente a explicar esta partecita. Entonces, lo que yo quiero es decir, no quiero hablar en términos monetarios o numéricos. En este caso, voy a hablar ahora en términos porcentuales. Quiero que se ubiquen donde yo amplié la columna. Le coloco aquí el signo igual en la celda G8, ¿sí? En la columna, alguien por favor me estaba solicitando una entrada. Ahí lo que tenemos, bueno. Entonces, me ubico justamente en la columna G8. Voy a coger el dato que está al ladito de 120,162,49, el activo corriente, y le voy a dividir para el total. El total de activos me da 198,465,74. He hecho una división simplemente. Le puso Enter y como estamos trabajando con términos porcentuales, búsquenle ustedes porque a mí me dio, voy a ponerme tal como estaba. Aquí abajo le ponemos, ¿dónde está? Este estaba justamente, parece que algunos recién se ingresan, ¿no? Ya, estaba en términos decimales, perdón, que les voy a poner para que se fije el estudiante tal como estaba. Un momentito, por favor. Ya, voy a colocarle con los decimales. Así le dio a usted, ¿sí? En decimales. Y al hacer la división de entre las dos, les dio en decimales.
Lo que yo les pido es que te pongan el icono que dice términos porcentuales. Arribita, en la barra general, ponen el símbolo porcentual y me da el 61%. ¿Ya? Lo mismo vuelvo a hacer en la siguiente activos fijos. En activos fijos voy a coger el dato total que tengo 78,303 y le voy a dividir para el total, para 198,465, para el total de activos. Pongo un enter, a usted les va a dar en forma decimal, ¿sí? En forma decimal, perdón, que les voy a colocarle con más decimales, así les da, ¿no? Y lo único que le pido es que me pongan en términos porcentuales, ¿ya? Arribita tenemos el símbolo porcentual y ya tenemos la sumatoria de los dos porcentajes. El primero 61 más el segundo 39 me da el 100%. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué significa esto? En vez de decir que del total de activos de 198,465,74, de los activos, 120,162 es activo corriente y 78,303 es activo fijo. Ahora yo quiero que aprendan ustedes a interpretar del 100% de los activos, ¿verdad que digo del 100% de los activos? El 61% es activo corriente y el 39% es activo fijo. ¿Sí? Usted puede decir entonces en términos porcentuales, ¿cuál es el que tiene mayor valor? La empresa tiene más en liquidez antes que en activos de tipo fijos o en equipamiento. Tiene más, es más representativo en dinero en liquidez que antes en equipamiento o activos fijos. Déjenme solo grabar el archivo que ya se puso. Y continuamos. Un momentito, ¿no? Perdón, un momento. Y voy a colocarle donde corresponde. Ya. Continuamos. Entonces, eso quiero que vayan aprendiendo ustedes, señores estudiantes. Esa es una forma de interpretar, que diríamos, ¿no? Del 100% de los activos, acordarás, el 61% es activo corriente y el 39% es activos fijos. Y si yo le dijera, la empresa, ¿cuál es el mayor porcentaje o cuál es el porcentaje más representativo de los activos que tiene la empresa? Usted me diría, el porcentaje más representativo es en los activos de tipo corriente, ya que representa el 61%. Si hablamos en otro tipo hablemos de interpretación, en vez de colocar 100% aquí, ¿qué tal si le hiciera $1? ¿Sí? Por cada dólar de activo, la empresa ha generado, en vez de poner 61%, le pongo en decimales, sería 0,61, ¿sí? Y en vez de este 39%, sería 0,39. Entonces, por cada dólar que la empresa tiene en activos, 61 centavos es activo corriente y 39 centavos es activo fijo. ¿De acuerdo? Es otra forma de interpretar. Por cada dólar que la empresa ha tenido, ¿no? Entonces me dice 61 centavos es activo corriente y 39 centavos es activo fijo. Aquí están viviendo a la hora que les va dando la gana, ¿no? Ya nos vuelvo a tomar aquí. Se salen, se entran. Entonces tendríamos aquí lo que es del 100%, entonces serían los porcentajes. Muy bien. Eso significaría de lo que es los activos. Ahora me voy a otro lado. Me voy a los pasivos y patrimonio. En los pasivos y patrimonio también puedo aplicar lo mismo. Voy a coger el total de los pasivos, ¿no? Y vamos a colocarle aquí lo mismo que hice anteriormente. Aquí al ladito me voy a ponerme el signo igual. Y le voy a ponerle total pasivos que me da 44,204,91. ¿De acuerdo? Eso le voy a dividirle para el total de los activos. Me voy acá abajito y voy a poner el total de activos 198,465,74. Le voy a ponerle enter y ahí me da un total de
vamos a ver, me da de 0.22 y algo más, ¿no? Está dando el valor. Este valor le pongo en términos porcentuales. Voy a darle un clic y me da el 22%. Eso es en términos porcentuales. Me voy más abajito y voy a sacar el total del patrimonio. Aquí voy a ponerme al ladito en N28, pongo el signo igual, cojo el total de patrimonio que es 154,260,83 y le voy a dividirle para total activos. Voy acá abajito y les obtengo el total de activos que está en F35. Pongo Enter y vamos a ver qué porcentaje, digamos, qué valor me dio. Me dio 0.7772 y algo más. Póngale en forma porcentual y me da el 78%. Que al sumar los dos valores, el total pasivos más el total patrimonio, los dos porcentajes me da el 100%. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me trata de interpretar aquí? Como dice que en esta columna nueva, me dice la parte financiera. Vamos a ver la interpretación. Si aquí tengo el total de los activos, ¿no? Que es el 100% de los activos. ¿Cómo se financia ese 100%? Ese 100% está financiado de la siguiente manera de la empresa. Dice, en términos monetarios, diríamos, 44,204,91 es deuda. Y capital propio, 154,260,83. Pero si yo no quisiera decir en términos monetarios, quiero hablar en términos porcentuales. Del 100% de los activos, el 22% es deuda y el 78% es capital propio. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica esto? Que en deuda tiene menor en porcentaje y en capital propio tiene mayor porcentaje. ¿Qué tal si la empresa quiebra, señores? ¿Puede solventar la deuda? ¿La empresa qué dice? Si la empresa quebrara, si dice del 100%, quiebra la empresa, ¿puede cubrir con el capital propio la deuda de la empresa? ¿Sí o no? ¿Qué dicen, señores? Sí, Ya, correcto. Sí. Entre estas dos, le diríamos, yo tengo capital de un 78% propio y tengo de deuda el 22%. Con esto yo lograría tranquilamente cubrir la deuda y me quedaría la diferencia, ¿no es cierto? ¿No? Para ponerme otro negocio, pensar en otra actividad, ¿no es cierto? ¿No? Esa es la idea de esto. Está siendo financiada una parte con deuda apenas del 22 y una parte con capital propio 78. La empresa sí tiene para lograr cubrir ese tipo de deuda. ¿Sí? Y hasta ahí quedamos en este estado financiero, lo que quería con ustedes conversar en esta primera parte. ¿Alguna pregunta hasta aquí en este tipo de... Es parte de lo que van a ver ustedes, me adelanté un poquito y que es importante, ¿para qué se utilizan estos estados financieros? Y este va a ser un pequeño análisis que llamamos de tipo vertical. ¿Sí? Establecer cómo se estructura económicamente el negocio en términos porcentuales y establecer cómo se ha financiado este negocio en términos también que porcentuales. Lo que hicimos con ustedes aquí, ¿sí? En términos porcentuales. Entonces, por favor, les doy como un adelanto de lo que ustedes van a ver en los estados financieros. Bueno, ustedes tienen, señores y señoritas estudiantes, un trabajo que realizar, ¿sí? Y ese trabajo que realizar les ponía a ustedes lo siguiente. Hay de segundos niveles y hay de los terceros. En los segundos niveles yo tengo un total de estudiantes, ¿de cuántos tenemos ustedes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Hacer un trabajo, dos trabajos aquí, haríamos dos grupos de 4 a 4, ¿sí? Hacer, en este caso, un trabajo práctico empleándome este tipo de esquema que estábamos trabajando. Los están de tercero, hacerse grupitos de 4 personas y elaborar un trabajo de todo el proceso contable, como les decía, haciéndome en la parte práctica o en la práctica de asignatura, manejándome un ejercicio completo. Al menos 10 transacciones completas, al menos digo, no, 10 transacciones con uno de compras, uno de ventas, gastos, sí, empleándome.
Cuidado que algunos estudiantes son bien vivísimos, ¿no? Van y me ponen y me cambian el nombre de la empresa y me mandan el mismo ejercicio, con las mismas indicaciones y con el mismo paso. Lo único que han cambiado ha sido el nombre. Me ponen de eso, les pongo directamente cero, ¿no? Y después no se quejarán. Así que pueden hacer entre 4 personas un trabajo, enviarme cada uno cada de forma individual con la carátula de las personas que intervinieron. ¿De acuerdo, señores? Eso va a ser ustedes que me apliquen justo como trabajo de práctica de asignatura. Bueno, hasta aquí entonces una de las indicaciones. Ustedes ya están determinado las fechas y horas tanto de la unidad 3 como de la unidad número 4. Voy a dejar de compartir esa parte y vamos con ustedes a trabajar en algo que voy a dejar tentativo. Mañana hacemos un resumen, más o menos cómo les voy a tomar. Les doy una orientación del examen de logros. Tendrán muy presente esto. ¿Qué puntos claves tienen que irse estudiando? Yo les voy diciendo, ¿no? Sí, entonces eso. Vamos a compartir con ustedes una de las presentaciones de esta última parte que también estarán dentro de lo que es el tema de la clase, el tema del examen no, pero sí en el examen de logros. ¿Sí pueden visualizar, señores y señoritas estudiantes? ¿Me confirman? Sí, Luisa. Sí. Ya. Bueno, vamos a ver con ustedes entonces en esta temática. Aquí tenemos con ustedes, aquí hay una normatividad, ¿sí? Las normas ecuatorianas de contabilidad, las normas internacionales de información financiera y control, ¿sí? Y también tenemos los PCGA. Voy a partir de esta explicación, colocándole aquí arribita, antes de empezar, las normatividades que ustedes al hacer uso de la parte contable es importante que sepan manejar. Ustedes van a tener uno que es los PCGA, ¿no? No le mayúsculo, PCGA. A esto le denominamos los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿ya? Esos se llaman principios de contabilidad generalmente aceptados. Este es uno de los principios bases, porque hay uno de ellos, va a ser el principio de partida doble. Es uno de los principios que se maneja para el diseño, elaboración de la parte contable. Sí, los PCGA, por si acaso. Y dentro de los PCGA tenemos justamente algunos conceptos de lo que es un ente contable. Sí, hablamos de lo que es el principio que le denominamos justamente los periodos contables, que también se utilizan. Y voy a ponerle de los que más básicamente se habla, ¿no? Y el principio de partida doble. ¿Ya? Hablamos incluso de, bueno, estos son los más elementales que se trabajarán en los PCGA. Como ente, como empresa, en donde usted aplica el ente contable, la empresa, la organización, donde usted va a aplicarlo. En los periodos contables que van 1 de enero al 31 de diciembre, el principio de partida doble, todo lo que ingresa debe ser igual a todo lo que sale. Tenemos en el principio de partida doble. Aquí voy a hablar sobre las normas ecuatorianas de contabilidad y hablaré sobre las normas internacionales de información financiera y control, que les llamamos las NIF. Sí, normas internacionales de información financiera. Estas comúnmente aplicadas, la primera es universal para todo lo que se maneje, sea a nivel nacional o internacional. Las normas ecuatorianas aplicadas tenemos que tener una normatividad de acuerdo a la divisa, de acuerdo al proceso contable, de acuerdo al tipo de empresa o negocio y también de acuerdo a los estados financieros que se manejen. Las normas internacionales de información financiera es a nivel de comercios también de tipo exterior que manejamos con normas internacionales. Por eso que antes de las NIF se analiza las NIC, ¿no? Normas internacionales, ¿no? De contabilidad. Antes de las NIF se utiliza justamente las NIC, normas internacionales de a nivel de tipo contabilidad. Entonces, estas usualmente se suelen aplicar, les doy solo como conocimiento básico que en algún momento van a tener que aplicar. Voy a hablar un poquito acerca de las normas nacionales e internacionales de contabilidad.
Y les dije a ustedes normas ecuatorianas de contabilidad y normas internacionales de información financiera y control. Las NEC generalmente ustedes encontrarán cuando en el uso que se aplique de la contabilidad están conformadas por normas de tipo básicas y que son muy prioritarias al aplicar para la presentación y para la preparación y presentación de los estados financieros, sea a nivel de una empresa del sector público o a nivel de empresas del sector privado, ¿ya? Estas permiten llevar cierto tipo de control, supervisión. ¿Bajo qué? Tenemos organismos tras nuestro, ¿no? Si es una empresa de tipo privada, ¿qué organismos son los que nos regulan, nos fiscalizan? ¿Cómo llevamos la parte contable, las inversiones, los ahorros? ¿Sí? ¿Quiénes supervisan? ¿Qué bajo una empresa del sector público? Si se maneja un presupuesto general del Estado, tienen organismos que regulan y una de ellas es la Contraloría General del Estado. ¿Sí? Tenemos incluso para establecimientos de tipo auditoría, también se aplican, al igual que las normas ecuatorianas de contabilidad, las normas NAGA, ¿no? Normas aplicadas justamente a la parte de auditoría, ¿no? Normas de auditoría generalmente aceptadas también se manejan. Bueno, aquí tenemos algunas normativas ecuatorianas de contabilidad que se les ha colocado. La UNANEC, que es la número 1, sirve para establecer la forma de presentación de los estados financieros. Lo que yo les doy a ustedes, forma de presentar, en forma de cuenta, en forma vertical, cómo se maneje, ¿quién lo dictamina? Este tipo de normatividad. La número 2, revelaciones en los estados financieros de bancos y otras instituciones financieras similares. Verá que muchas veces, como ustedes saben que como están en un tipo hablemos, de sistema educativo universitario, van a trabajar ustedes en la parte de auditorías, ¿no? Y en auditoría, una de ellas es auditoría de tipo financiera. Al establecer en la glosa que tienen ustedes hablemos, un libro diario, en esa glosa tendrán que hacer la verificación si es que es con cheque cancelado, ¿de qué institución financiera es? ¿No? Revelar justamente las evidencias del cheque. Antes se trabajaba mucho con el departamento de microfilms para establecer los tipos de cheques, firmas, ¿sí? Cantidades, ¿no? Entonces, eso se maneja en esa normatividad. La norma número 3, en cambio, hace uso para el manejo de los estados de flujos de efectivo. Y el flujo de efectivo va a ser prácticamente o parte tanto de el estado de resultados obtenido como también parte de algunas cuentas del balance general. Este flujo de efectivo. La normatividad número 4 dice sobre contingencias y sucesos que ocurren después de la fecha del balance. A veces pasa de que el asunto de ajustes, alguna cuenta se olvidó de pasarla. Alguna cuenta no hizo el ajuste respectivo, ¿no? No hizo posiblemente esos ajustes y esto posiblemente me puede ayudar bajo esta normativa, puedo hacer los ajustes necesarios para aplicar justamente en algunos estados financieros que faltaron realizar, ¿no? Entonces me ayudaría mucho esta normativa. La número 5 habla sobre las utilidades o pérdidas netas por el periodo. Errores fundamentales y cambios en las políticas contables. Actualmente usted ve que mediante una política de gobierno se aplica sobre el asunto de ajustes a lo que es los sueldos y salarios, por ejemplo. Y justo se le hizo con valor y tenemos que hacer los ajustes respectivos tomando en cuenta una normativa. Ajustes en los costos, en los gastos e incluso en los mismos ingresos por ventas. Pues tenemos que aplicar esto que son parte de la utilidad o la pérdida. La 6 habla sobre las revelaciones de partes relacionadas, ¿no? Hay algunos elementos que se relacionan con la parte contable, la misma matemática financiera, los mismos tributos, ¿sí? La legislación de tipo tributaria. Otra, la número 7, efectos de las variaciones en tipos de cambio de moneda. Cuando éramos en Sucre, se manejaban tipos de variaciones de cambios de moneda. Actualmente manejamos el dólar como que prima
Pero también tenemos efecto también de los euros o de la moneda a nivel de comercio exterior y comercio internacional. Vamos a ver las ultimitas sobre este caso. Norma número 8. O me permiten hacer un reporte de la información financiera por segmentos. Muchas de las veces queremos hacer por departamentalización, queremos. Por cada departamento, por cada sección, hacemos informes consolidados basándonos en esta normativa. Quiero saber del departamento de producción, quiero saber del departamento de comercialización. Pues esto me permitirá. La NEC 9, ingresos. Establecer cómo se calcularon esos ingresos, ¿no? ¿Cuáles son las cuentas y subcuentas que han participado? La 10, el costo de financiamiento. Al igual que hablé con ustedes, hablé hace un momentito sobre la forma de financiamiento, pero los costos de financiamiento están estrechamente relacionados con el uso de las tasas de interés. Van a ver ustedes. Una tasa de interés para ahorro, una tasa de interés para préstamos. ¿Cuánto me cuesta el dinero afuera, en un mercado? ¿Qué tal si dice yo quiero invertirme en esto? ¿Qué rentabilidad me daría mi negocio? ¿Y qué rentabilidad me daría en la banca? ¿No? O algún tipo de negocio. A eso le llamamos costo de financiamiento. Otra habla de la número 11 sobre el manejo y control de los inventarios. En la 12 sobre propiedades, planta y equipo, es decir, activos fijos. En la 13 sobre la contabilización de las depreciaciones. Como vimos con ustedes, hay cuotas, hay vida útil de este tema de activos fijos. En la 15, contratos de construcción. En la 16, corrección monetaria integral de estados financieros. Como bien hablamos, una corrección monetaria por efecto de la divisa o cambios o variaciones en divisas. En la número 17, conversión de estados financieros por efectos de aplicar el esquema de la dolarización. Estos anteriormente, antes de la época del dólar, se tuvieron que haber utilizado la conversión del sucre a dólar, del peso colombiano a dólar, del sol peruano a dólar. ¿Ya? Manejamos la 18, contabilización de las inversiones. Tema inversiones que también se tiene dentro de lo que es de los activos. La 19 habla sobre los estados financieros consolidados y la contabilización de inversiones en subsidiarias. Eso hablamos un poquito de estados financieros que presentan, puede ser de un mes, de un semestre, un bimestre, se llama consolidados, amparándome en este tipo de normativa. En la 20, la contabilización de inversiones en asociadas, ¿no? Cuando son asociaciones, entonces hablamos un tema de inversiones. En la 21, sobre la combinación de negocios. En la 22, operaciones discontinuadas. Y en la 23, utilidades por acción. Con estas ultimitas, lo que yo quiero que se vayan grabando, ¿en cuál de las normativas hablan sobre estados financieros? ¿Sí? ¿En cuál de las normativas de las NEC hablan sobre lo que son manejo de activos fijos, manejo de depreciaciones? ¿De acuerdo? Eso tienen que irse grabando, por favor, porque es parte de ¿qué? Del examen de logros. Y las últimas, la 24, contabilización de subsidios del gobierno. Esta no vamos a utilizar. Esta aplicaremos a nivel de lo que es una contabilidad gubernamental. 25, activos intangibles, sí. Los intangibles, estamos trabajando aquellos por servicios, sí. Entonces, por propiedades intelectuales. 26, provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes. Tampoco no voy a utilizar en esta. Estoy hablando solo de los puntos más que voy a utilizar. Y la 27, deterioro del valor de los activos. El valor es el valor en libros. Cuando hablamos con ustedes, cierto tipo de equipo o maquinaria cuesta tanto. Hay una depreciación acumulada, ¿cuánto costaría dentro de 5 o 6 años? Es cuánto se ha deteriorado, cuánto se ha depreciado y cuánto queda de valor de ese activo. A esto le llamamos valoración de activos. ¿Sí? Que esto le van a utilizar ustedes en administración de tipo financiera. Por el momento no en mi parte contable. ¿Sí? Entonces, por favor, grabarse de las NEC, aquellas que estén relacionadas exclusivamente con el manejo de estados financieros, ¿sí? Con el manejo de las utilidades o pérdidas. ¿Verá qué voy diciendo? ¿Ya?
Sobre los ingresos, costos y gastos. Hablemos sobre los activos de tipo fijo. Hablaban uno de inventarios, de depreciaciones, ¿de acuerdo? Esas quiero que se vayan grabando las más representativas que están colocados dentro de ese tipo de examen de logros. No hablo del examen que les va a tomar el sábado, sino de exámenes de logros. Y por último, esto no les voy simplemente a colocar en forma muy general. Las NIC o las NIC que decían, en forma internacional. Esta es o corresponde a un conjunto único de normas legales y exigibles, y globalmente aceptadas. Lo manejan todos los países del mundo, comercio exterior y comercio internacional, en donde los estados financieros, como aquí trabajamos con un estado financiero donde en un estado de resultados manejamos nosotros el porcentaje de participación de trabajadores. En el sistema europeo no manejan eso, no hay porcentaje de participación. Directamente ya son los tributos, ¿sí? Y con el término adecuado que ellos no manejen. Si son las rentas, son los tributos, lo que hemos manejado. Y algunas cositas ya fui empleando fui empleando en los estados financieros, ¿no? Por ejemplo, decía los beneficios, en vez de decir beneficios antes, el BAD, el beneficio, pues ya fui utilizando algunos términos internacionales a nivel del sistema europeo. Entonces son parte de lo que las NIF les dan como para que ustedes puedan trabajar como país ecuatoriano o países europeos, norteamericanos, y les da esa opción, ¿sí? Para el manejo de los estados financieros. ¿Quién emite las NIF? Este puede ser una pregunta. Son emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, con sede en la ciudad de Londres. Esto les emite las NIF. Un Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. ¿Ya? Está en Londres. Bueno, esto, ¿cómo surgieron? Me voy a dar, si no son parte, lo que quiero simplemente indicarles acácito. En esta última partecita, voy a colocarle, yo quiero, por favor, abrirán estas presentaciones, a pesar que el día de mañana algo conversaremos sobre esto. Entonces, en las NIF yo quiero que busquen en dónde se relacionen con los sistemas de información financiera, quiero ver dónde tenemos combinación de negocios a nivel de tipo internacional y sobre el proceso de ventas y operaciones. Ventas sobre ingresos y operaciones sobre costos. ¿Sí? Bueno, esto vamos a dejar el día de mañana un poquito a compartir con ustedes el día de mañana. Lo aplicaremos, por favor, y mañana les hago un resumen general de todo la parte contable. Por favor, entonces. Listos mañana 5:30. Me disculpe que estoy un poquito afónico, pero mañana lo haremos, aplicaremos el último tema de clase. Una muy buena noche, señores estudiantes. Nos veremos el día de mañana. Sí, dígame. Listo. Sí. Antes de que se vaya. Disculpe, es que yo estaba ingresando después de 3 minutitos y por ese motivo creo que no me daba acceso a la reunión. Mañana me hacen acuerdo, ¿no? Lo que va tomando la lista. Sí. Claro, la Ya, lista, profe. por favor. Sí, sí, Gracias, mañana profe. se acuerdo. Gracias, Liz. Bueno, que Gracias, tengan una bonita Liz. noche. Gracias, Liliana. Hasta luego. Mañana, Muy profe. bien. Hasta mañana, ¿no? Hasta mañana.